Palabra de Dios. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, se está escuchando perfecto. Bueno, dice Efesios, capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón en estos tiempos difíciles, Padre Santo. Te pedimos que tú, Señor, nos des una palabra de aliento, Señor, de guianza, de dirección, Señor Jesucristo. Toca cada mente, cada corazón, Señor. Que sea esto para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título es Orando en todo tiempo. Vemos cómo el apóstol Pablo nos habla y nos dice que oremos en todo tiempo. Este ministerio de intercesión es bien importante. La palabra intercesión significa intervención o mediación a favor de alguien. Entonces, no estamos orando por nosotros, por mí mismo. Usted está orando por alguien más. Usted está interviniendo. Usted está mediando a favor de alguien más. ¿Es para qué? Con el propósito de que se beneficie con alguna bendición o que Dios lo libre de algún mal. Es el propósito de la intercesión. Y Pablo nos dice que oremos en todo tiempo. En todo tiempo significa sin darle prioridad a las circunstancias de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con eso? Orando cuando tengamos salud o cuando pasemos por enfermedad. Orando como en la riqueza o en la pobreza, en la abundancia o en la necesidad. Pablo, él dice, en todo y por todo fui enseñado. Y él nos pide que oremos en todo momento. El Salmo 32, versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hoy es un buen día para encontrar el rostro, para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más dice Salmo 32, 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Durante estos tiempos difíciles es necesario seguir orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque hoy podemos encontrar el rostro, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 62, capítulo 62 del libro de los Salmos, versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el versículo 8, esperad en Él en todo tiempo. Yo doy gracias a Dios porque en este momento hay una iglesia que aunque no se pueda reunir presencialmente, puede esperar en este tiempo, en las gracias, en la misericordia, en las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por eso buscamos, por eso oramos, por eso intercedemos ante la presencia de Dios en todo tiempo. También dice en Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé usted, pero aquí hay hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios,
usted puede entrar libremente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es necesario orar en todo tiempo sin darle prioridad a las circunstancias de nuestras vidas. Son tiempos difíciles sin duda, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda carta de Corintios, Pablo nos dice en el capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En este tiempo de pandemia, es una oportunidad para usted y para mí de renovarnos día con día. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Una vez más, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Esta pandemia ha sido muy duro, muy difícil, momentos duros, momentos difíciles, pero sin duda Dios está con nosotros y esto es temporal, pero las que no se ven son eternas. Permanezcamos orando en todo tiempo, buscando de la gracia, de la misericordia, del amor, del perdón de nuestro Señor Jesucristo. También dice en Efesios 6:18, siguiendo la lectura, orando en todo tiempo, pero también dice con toda oración y súplica en el Espíritu. No solamente dice orando todo el tiempo, ya está diciendo algo más, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros debemos de orar en todo tiempo guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que nuestra oración, que nuestra intercesión sea guiada por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios una vez más en Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando oramos en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 10, Romanos 8:10. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien importante estar conectados espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo para cuando estemos orando, oremos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no vivimos una vida muy espiritual, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Es bien importante estar conectados, esa conexión
con nuestro Señor Jesucristo, para cuando estemos orando, oremos conforme, no a nuestro deseo, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedéis. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando oremos en todo momento debemos de orar siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para orar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, para poder tener esa conexión y buscar la voluntad de Dios, interceder por otros conforme a la voluntad de Dios. Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Orar en todo tiempo es bien importante, pero también es importante orar en todo tiempo siendo guiados por nuestro Señor Jesucristo, buscando, permaneciendo en la palabra de Dios para que sea transformado nuestro entendimiento y poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es bien importante, muchas veces nos desesperamos cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo. Dios a veces nos dice sí, muchas veces nos dice no, pero lo más angustiante es cuando Dios nos dice espera. Y para eso tenemos que transformar nuestro entendimiento, ser guiados por nuestro Señor Jesucristo para orar conforme a su voluntad. Y es bien importante permanecer en la palabra de Dios. Juan 15:7 dice así, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien importante que lo que pedimos al Señor cuando intercedemos por otras personas, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es bien importante en estos momentos ser llenos y permanecer en la palabra de Dios, orando en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este ministerio de intercesión es bien importante. ¿Por qué? Porque comienza con nuestro estilo de vida. Una vez más, este ministerio de intercesión es bien importante porque antes de pedir a nuestro Señor Jesucristo, comienza con nuestro estilo de vida. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siendo guiados por el Espíritu Santo es entender cuál es la voluntad de Dios. Sin duda hemos perdido muchos hermanos, familias, amigos, pero recordemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta,
Tal vez a nuestro entendimiento no podemos comprender, pero para Dios esa es su voluntad. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Yo debo de orar en todo tiempo, pero siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser guiado? Por nuestro Señor Jesucristo, siendo llenos del Espíritu. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Si yo quiero ser guiado en el Espíritu, debo de andar en el Espíritu. Dice, y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, dice, Pablo lo dijo en Efesios 5:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y empieza a Pablo a explicar cómo se manifiesta los deseos de la carne o las obras de la carne. Y también empieza a explicar Pablo cómo se manifiesta cuando una persona está siendo llena del Espíritu. Y lo dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo pudiera tener aquí 9 prédicas de orar en todo momento con amor, de orar en todo momento con gozo, de orar en todo momento con paz, si es que usted está lleno del Espíritu Santo. Orar en todo momento con paciencia, orar en todo momento con benignidad, orar en todo momento con bondad, orar en todo momento con fe, con mansedumbre, orar con templanza. Y dice el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es importante orar en todo momento, pero el ministerio de intercesión se requiere ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para orar conforme a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Orando en todo tiempo. El apóstol Pablo dice aquí para terminar la tercera parte, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice, y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El tercer punto que le quiero dar es orando en todo tiempo con perseverancia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos interceder siendo guiados por el Espíritu. Y si usted ya escuchó los frutos del Espíritu, el primero es orando en todo tiempo, perseverantes en amor. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Bien importante este ministerio de intercesión, porque no solamente debemos de orar en todo momento siendo guiados por el Espíritu, pero también debemos de orar con amor. Y no solamente por los familiares, sino también por los enemigos. Ese es un ministerio grande, que si usted está lleno del Espíritu Santo y anda y camina en el Espíritu, aquella persona que lo hirió, aquella persona que le hizo daño, usted puede interceder por aquella persona. Pero a vosotros los que oís, dice, os digo, amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Yo también allá en Utah llevábamos las oraciones por medio de Zoom. Muy raramente yo escucho a alguien, quiero orar por aquella persona que me hizo daño. Quiero orar por esta persona que me hizo un mal. Quiero orar por aquella persona que me hirió. Y orar en todo momento no solamente es orar por nuestros seres amados, sino también por los que nos hieren, nos calumnian. Dice el versículo 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa. ¿Cuántas personas nos han quitado algo en nuestras vidas? Dios nos dice que oremos también por aquellas personas. No pidas que te lo devuelva, dice. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si usted está en este ministerio de intercesión, es necesario orar también por aquellos que nos han hecho algún daño, tal vez algún perdón, pero es bien necesario interceder por aquellas personas. Dice el versículo 32 una vez más, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, orar en todo tiempo, ¿con qué? Con amor. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, pero también aquellos que nos han hecho algún daño. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seráis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Este ministerio de intercesión es extenso. No se limita solamente a los conocidos, no se limita solamente a nuestra familia. Este ministerio de intercesión no solamente se limita a personas que conocemos, sino también a personas que nos han hecho algún daño. Es necesario que usted y yo oremos en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo y orando con amor. Orando en todo tiempo, no solamente con amor, sino perseverantes, con paciencia. Salmo 40 dice así, Salmo 41 al 4, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Necesitamos orar con paciencia. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Debemos tener paciencia, no mirar a aquellos que han sido mal ejemplo, sino qué ejemplo soy yo o qué ejemplo es usted ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos con amor, oremos en todo tiempo, perseverantes, con paciencia. Romanos 8:24 dice,
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperar. Pero si esperamos lo que no vemos, una vez más, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es necesario orar en todo tiempo, perseverantes en amor, perseverantes con paciencia. Dice el versículo 26, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y mire lo que dice aquí, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oremos en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu para orar conforme a la voluntad de Dios, siendo llenos del Espíritu para orar con amor hacia el prójimo, para orar perseverantes con paciencia y por último, intercediendo con perseverancia y fe. Nuestra hermana que inició el servicio mencionó estos versículos de Lucas, capítulo 18, y dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No miremos a los lados, sigamos firmes, confiando en nuestro Señor Jesucristo, orando en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para orar conforme a su voluntad y ser llenos del Espíritu Santo para poder orar perseverantes con amor, para orar en perseverancia con paciencia y fe. Porque ahí al final dice en el versículo Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No desmayemos. Los momentos son difíciles en esta pandemia, pero sin duda Dios está con nosotros. Sigamos adelante, iglesia de Bello, de Belén, iglesia de Belén. Sigamos adelante, iglesia de Belén, las violetas, sigamos adelante, pastor, sigamos adelante, hermano Freddy, sirviendo, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. No desmayemos, tengamos fe que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, pero no desmayemos en orar en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu y perseverantes en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.